Podemos conversar con una historiadora como es la doctora Carmen McEvoy, quien ha dedicado su vida a el estudio de la formación de nuestra nación. Ha sido un especialista sobre todo sobre el siglo XIX, tanto la formación de nuestra nación después de las guerras de independencia, como la aparición de los primeros partidos políticos civiles y particularmente el primer presidente civil, Manuel Pardo. Junto a estos libros y artículos de fondo, tiene una columna de opinión en el Diario del Comercio y no se priva tampoco de escribir tweets, como uno que ha escrito el día de ayer, durante la noche, a las 10:27, que no pone su lengua en el bolsillo, como dicen en algunos países. ¿Qué diría José Faustino Sánchez Carrión si supiera que en el auditorio que lleva su nombre, un puñado de aves de rapiña decidieron el destino de más de 30 millones de peruanos, eligiendo a un tipejo que, entre otras cosas, defendió el matrimonio de menores de edad con hombres adultos? Por eso es una gran satisfacción poder establecer un enlace telefónico con la doctora McEvoy, que se encuentra en Estados Unidos, país en el que se desarrolla su actividad académica. Carmen McEvoy, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Buenas noches, Fernando. Una noche más, una tarde más de angustia, con el corazón en la boca. Realmente, pues es un destino difícil, ¿no? Es un camino difícil, el de la República del Perú. Y bueno, realmente otro personaje, ¿no? Otro personaje con otro perfil, con un discurso que a mí como historiadora me impresionó. Hay que reescribir la historia, después habla una sarta de disparate, desde Marco Aurelio hasta el Big Bang, pasando por los Tallanes, y se olvidó de lo fundamental. Él estaba en el auditorio que lleva el nombre del fundador de la República del Perú. Entonces, qué mejor que en lugar de todos estos personajes, que Mao, que no sé qué tantos nombres que citó, hubiera rendido un homenaje al hombre simple de Huamachuco, con ideas claras, formado en el convictorio, con esta idea, como lo vengo subrayando mucho tiempo, ¿no? Del tema moral en la República. La República Peruana nace con una ética, con una forma de sociabilidad que ha sido totalmente degradada desgraciadamente, en ese auditorio que lleva su nombre. ¿Cuándo cree usted que se debe fijar el inicio de la etapa que estamos viviendo de gran inestabilidad política, como se refleja claramente en el número de presidentes que hemos tenido en los últimos 10 años? ¿A qué atribuye el origen de este súbito desencadenamiento de la inestabilidad? Pues que justamente Toledo, Alan García y Ollanta Humala, para bien o para mal, completaron un ciclo de 15 años y completaron el periodo democrático más largo que habíamos tenido hasta entonces. Y de pronto, desde el año 16 y la elección muy reñida, por cierto, de Pedro Pablo Kuczynski venciendo a Keiko Fujimori, se abrió la puerta hacia lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, primero que nada, puedes corregir a este señor que dice que la historia hay que reescribirla. No, la historia se viene escribiendo hace muchísimos años con historiadores como Jorge Basadre, como Porras, ¿no? Que nos han ido dejando esos hitos a los que tú te refieres, ¿no? Yo te diría que la República nace con una falla de origen. A nivel teórico se discute en el Convictorio, que es un centro pues extraordinario de la ilustración peruana, que tampoco ha sido trabajado en toda esa magnitud, y hay todo un tema de la moralidad, ¿no? Del tema del ser moral, porque hay una trascendencia acá, ¿no? Hay que pensar que todos estos escritores, filósofos, teólogos son católicos. Entonces yo creo que ahí hay una teoría que en la realidad se va desbaratando con la cultura de la guerra, que nos dejan los caudillos y que nos deja una independencia transnacional, ¿no? La independencia peruana probablemente es la más difícil porque es el nudo del imperio, como dice Bolívar, y acá vienen todas las fuerzas, todas las camarillas chilenas, argentinas, bueno, río porteñas, y finalmente gran colombianas, y ahí es donde se instala lo que yo digo, este concepto que ayer
se notó claramente, que es el Estado como botín. El Estado es un botín de guerra, ¿no? Entonces el botín de guerra cada cierto tiempo se reparte, viene un matarife, como digo yo, ¿no? Y corta la red pública y la reparte, y es lo que ha pasado ayer. Entonces, ese modelo está ahí, existe, pero está el otro también. El otro que es el deber ser. Ahora, ¿cuál es un momento parecido? Bueno, un momento parecido es cuando hace el colapso del Estado guanero, cuando el Estado guanero ya no puede hacer la repartija que hemos visto anoche y que, digamos, tiene que venir pues una nueva generación de Guadalupe, de San Marcos, que están imaginando un Estado institucional, una república institucional, y que ese modelo es el que representa el Partido Civil, que es bien interesante, la ciudadanía va en ayuda de la República. Y yo te diría que un otro momento parecido a este, que probablemente tenemos la anarquía de los 30, que son 5 gobiernos, 5 presidentes, pero tenemos la caída de Leguía con 8, ¿no? Entonces probablemente nosotros no hemos resuelto esa crisis. Es una crisis institucional que tiene que ver con la crisis del capitalismo, ¿no? Y en ese momento la República nuevamente pues entra porque no ha sido institucionalizada, no se ha dignificado la presidencia, los poderes han volado pues en mil pedazos, y estamos ante otra crisis similar, dándole la cara a un capitalismo que se reconfigura y en un mundo en que se está dando el nuevo reparto imperial. Entonces, la vulnerabilidad del Perú, como lo fue la vulnerabilidad en el momento que se funda el Partido Civil, como fue la vulnerabilidad cuando nace la vida independiente, es exactamente la misma. Y las aves de rapiña están reproduciendo el comportamiento de aves de rapiña del pasado, ¿no? Que no tienen ningún empacho en pensar en sus intereses personales y no pensar en el bienestar común del Perú, ¿no? Entonces, eso es una tendencia, pero yo creo que ya ha llegado a niveles nunca antes vistos porque ya es desfachatado, o sea, ya la sinvergüencería, ya digamos, ya no hay que dar explicaciones, ¿no? Ya el reparto del Estado ya es, digamos, algo de hecho, y no les importa que estemos totalmente indignados por esa situación. Ahora, hay una particularidad, que toda esta crisis se vive a 5 meses de una transferencia constitucional vía elecciones, cuya primera vuelta van a ser en pocas semanas. Estamos al borde de llegar al voto. Y a lo que ha dado lugar la elección de ayer es a un debate muy amargo entre las dos principales fuerzas políticas de derecha en el Perú, puesto que Fuerza Popular atribuye la responsabilidad de lo sucedido a Renovación Popular y viceversa. Esta elección de un hombre de izquierda con votos que no se sabe de quién son, porque hay esa otra particularidad. Él ha obtenido 18 votos más que en la segunda vuelta, pero nadie dice quién fue. No sabemos, y la sospecha es clara, que hay varios partidos de centro o de derecha que han colaborado con su elección por alguna razón. Pero lo que tenemos ahora es una disputa de estos dos partidos cuyos líderes, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, son los que figuran primero en las intenciones de voto para las elecciones del 12 de abril. Bueno, la tragedia, Fernando, es que todo es cálculo, todo es cálculo. Todo es cuántos ministerios, qué cosa me toca a mí. Me imagino que los últimos votos han sido pues ganados en repartijas ahí de último minuto, ¿no? Entonces, esa es la gran tragedia. ¿Y por qué? Acá hay dos temas. O sea, quien entra, y ahora ha entrado pues el batallón perulibrista, va a tener 3 o 4 meses para poder tomar por asalto lo que queda, ¿no? Es un ciclo que termina, o sea, ellos inician este ciclo de rapacidad absoluta y ellos lo van a cerrar, ¿no? Entonces es hasta simbólico lo que está expresando este momento político, ¿no? Es ya de las fuerzas desatadas para lograr lo máximo del Estado, de un Estado que ya está exangüe, pero que todavía tiene recursos, ¿no? Que se siguen repartiendo.
este hombre que fue el último en recibir la presidencia, Gerí, está pues ahí riéndose, departiendo, su ministra dice de que qué pena que todas las fiestas que nos perdimos, ¿me entiendes? O sea que esto pues el Perú es una fiesta. Mientras que en las calles están matando a los peruanos trabajadores, ¿no? Entonces yo te diría que acá el tema, pues, es un tema ya de bazar. Esto es un bazar donde tú estás viendo qué te llevas, qué le arranchas al vecino y no hay proyectos. Entonces, sí, son dos fuerzas que están acusándose unas a otras, pero que no sabemos a dónde nos llevan, cuáles son sus proyectos, cómo van a dar un viraje. Cuando tú estás mirando que el mundo, pues, está cambiando de manera acelerada a nivel tecnológico, a nivel cognitivo. O sea, se están dando pues una serie de situaciones y nosotros vamos a quedar nuevamente como los siervos, proveedores de materias primas, porque la clase política no le importa un pepino lo que está ocurriendo ni fuera, ni adentro, ni, sino simplemente cómo saciar sus propias ambiciones personales, ¿no? Entonces, yo creo que esto es manejar el proceso electoral para poder nuevamente poner a sus alfiles en el Senado, en los ministerios y volver a participar de la repartija. Entonces es una tragedia, esto es una tragedia lo que estamos Usted ha viviendo. destacado que en las elecciones de 1872, Manuel Pardo, que las ganó, constituyéndose en el primer civil, elabora un plan, tiene una visión del Exacto, país que se ha ido exacto. gestando desde los artículos que escribió cuando vivía en la Sierra Central, 20 años antes. Ahora hemos retrocedido en el sentido de que si uno ve los planes de gobierno de la mayor parte de los partidos, si no de todos, no ve uno una reflexión sobre lo que hay que hacer, ni una visión de largo plazo de lo que es nuestro país. Claro, cuando tú lees los estudios sobre la provincia de Jauja, que probablemente tú los has leído, Manuel Pardo tenía 25 años, ¿no? Y se va porque está curándose pues de un problema pulmonar y mira al mundo desde la Sierra Central, ¿no? Y ahí se da cuenta el potencial del Perú en términos de su ceja de selva, en términos de lo que puede significar Jauja como centro, incluso dice que se puede hacer industria de consumo de clases medias, o sea, hay un proyecto y de ahí pues se va evolucionando a su proyecto nacional, que se puede ver en sus discursos políticos, todos sus escritos en la revista de Lima, ¿no? Y finalmente lo que más emociona, que la contratación de Raimondi para que escriba pues ese libro maravilloso que es El Perú de Raimondi, ¿no? Que es un poco enseñarnos a los peruanos a reconocer lo que tenemos, la flora, la fauna, ¿no? Entonces había una cultura política de servicio y tú ves su trayectoria, fue alcalde, fue secretario de Hacienda, ¿no? Estuvo en la beneficencia durante la peste de fiebre amarilla. ¿Qué político hay ahora que tenga pues ese nervio, ¿no? Tiene esa frase que dice los que tenemos el deber de ser jefes de nación, tenemos que cruzar el puente primero. Esto es el ser o no ser, y hay que ser. ¿No? De Entonces, acuerdo. esa es la tradición. Por eso cuando escuchas a este señor hablando toda esa sarta de disparates, no tiene la menor idea de lo que es la historia del Perú, no tiene la menor idea de, no solamente Manuel Pardo, tú piensas en Joaquín Capello, tú piensas en los grandes constructores del siglo XX, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido ¿Qué y yo espera creo que usted, pese a todas estas reservas y este dolor de constatar lo que nos ha dicho y lo que ha escrito? ¿Qué espera usted que el señor Alcázar pueda hacer como contribución a nuestro país en 5 mira, meses? él quiere ahora ser un arconte, ¿no? Cada cual tiene su fantasía. Él quiere ser Discúlpeme, un Carmen, tenemos que ir arconte. a la franja electoral, si me permite cumplir con esa responsabilidad ciudadana, y retomamos, si usted lo quiere, por favor, nuestra conversación después de unos instantes. Retomamos nuestra conversación con la historiadora Carmen McEvoy, autora de numerosos libros sobre la historia del Perú, la formación de nuestra nación y la cultura política en el Perú. Y le habíamos planteado la pregunta, pese a todas sus críticas y sus reservas, en el mejor de los escenarios, ¿qué es lo que podría usted esperar que tenga como logro al término de su mandato de 5 meses el señor presidente actual José María Balcázar?
Muy bien, Fernando. Yo creo que acá hay que actuar con pragmatismo. Este señor tiene que dejarse de las ficciones, de ser un arconte y darnos lecciones de historia romana y todo lo demás. Esa no es su función. Eso los historiadores lo podemos hacer por nuestra cuenta y lo estamos haciendo muy bien. Más Sobre bien lo todo que si dice que ha leído los libros de Sócrates que nunca escribió. exacto, exacto. Y cita a Marco Aurelio y se equivoca y bueno, no nos interesa que nos dé clases. O sea, esa no es la función y que evite justamente hacerlo, porque en el Perú hay historiadores muy preparados y que justamente nuestra especialidad ha llegado a niveles muy buenos a nivel mundial. Entonces, que eso que se olvide. Lo que sí tiene que tratar de asegurar es que esta transferencia y estas elecciones van a ser elecciones limpias, van a ser elecciones ordenadas, va a haber una transferencia de poder en paz, en calma, como nos los merecemos. Eso número uno, y para eso se le está poniendo para que haga el tránsito, y punto. Y número dos, si es posible y está en sus manos, tiene que ver el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema que ya está totalmente fuera de control, tiene que articular con el Ministerio del Interior, con la policía, porque no es posible que peruanos honestos estén muriendo todos los días del año digamos, avaliados cuando van a trabajar. Entonces, esas son las dos cosas que tiene que hacer, punto, nada más. Muy Ni que llame bien. a sus amigos, ni que cope los ministerios. Y mientras tanto, yo creo que la ciudadanía que ahora tiene que ejercer una supervisión, tiene que estar al tanto del copamiento de los ministerios, tiene que estar al tanto de lo que va ocurriendo con nuestros recursos, tenemos que estar más al tanto porque estos últimos meses son vitales en términos de la repartija. Entonces acá pueden pasar cosas realmente serias si no estamos nosotros al tanto de lo que viene ocurriendo. Entonces nuestra responsabilidad es supervisar lo que está ocurriendo con el Ejecutivo y con los ministerios, y la responsabilidad de él es hacer su trabajo de la transferencia. Y nada más, se acabó, Mensaje se para acabó los la historia. partidos que se están peleando sobre quién es el culpable de, según ellos, haber llegado a esta situación negativa para el Perú, el retorno del castillismo al poder. Exactamente, y eso ha sido justamente por estar midiendo quién da más. O sea, el tema es que acá ya no hay izquierda y derecha, o sea, acá ya todos han sido socializados en el reparto de la red pública, ¿no? Que el Estado peruano ha sido repartido y ha pasado lo mismo, lo que pasa es que ellos han visto que probablemente este señor es más dúctil, es más fácil de manejar, y los que reparten y los que están en el control de los ministerios, que como bien sabemos son Podemos, APP, bueno, ellos pues han tenido la última voz y yo creo que acá tenemos nosotros, y eso es bien importante, Fernando, y siempre lo hablamos, ¿cuál es la lección que nos da este momento tan amargo, tan desgraciado, que no nos los merecemos? En abril, con nuestro voto, tenemos nosotros que castigar a los que sentimos que están deshonrando al Perú. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que tratar de ver qué peruanos honrados existen para que ellos retomen, digamos, un proyecto nacional, que es algo que ya ni siquiera existe como nombre, ¿no? Porque ahora son proyectos meramente personales, ¿no? Entonces hay De una acuerdo. tarea de este señor, pero hay una tarea de una ciudadanía de 33 millones que también tienen que hacer su trabajo cívico.